Bienvenidos a Más allá del conflicto, el podcast que te sumerge en el emocionante mundo de la mediación, el liderazgo y la resolución de conflictos. Si eres empresario, líder de equipos o alguien interesado en el crecimiento personal y las relaciones efectivas, este espacio es para ti. Acompáñanos en este podcast. Somos Vanessa y Noemi y en este espacio te proporcionaremos estrategias y herramientas prácticas para convertir los conflictos en oportunidades, construir un ambiente laboral armonioso y potenciar el éxito de tu empresa. Te invitamos a descubrir cómo fomentar la confianza, mejorar la comunicación y desarrollar tus habilidades de liderazgo. Prepárate para llevar tu enfoque empresarial al siguiente nivel. Sube el volumen y domina las claves de la gestión de conflictos y el liderazgo empresarial, que empezamos. Hola a todos, aprovecho también para daros las gracias por estar escuchándonos y simplemente me quería pasar unos segunditos antes de que empiece el episodio para recordaros que esta es la segunda parte de la entrevista a Javier Bordón y que si no habéis escuchado la primera parte, que es la del programa anterior, os recomendamos que lo hagáis antes, ¿no? Para no estar perdidos. Simplemente también para recordar un poquito después de este tiempo que en esa primera parte Javier nos explicaba nos puso en contexto la empresa de su familia, en qué consistía, y también nos explicó la dificultad que atravesaron tras el fallecimiento de su abuelo con lo que era el relevo generacional, tener que nuevas personas que no habían sido formadas, el tener que llevar las riendas de la empresa. Entonces, con eso en mente, en esta segunda parte vamos a profundizar un poquito más en cómo ha sido esa gestión para ver qué se podría haber hecho mejor y qué errores, si es el caso, hago un poquito de spoiler, qué errores se han seguido cometiendo. De nuevo, muchísimas gracias por escucharnos y ahora sí, os dejo ya con el programa. Ya has contado al principio que al final cada uno, o poco al principio después al comienzo de que tu abuelo falleciese, cada hermano acabó tomando al principio unas funciones. ¿Esas funciones estaban muy claras y estaban definidas o era un poco intuitivo / aleatorio? Las funciones como tal eran un poquito intuitivas. Lo que sí que se estableció más claramente fueron los tiempos de trabajo. Es decir, pues unos trabajan por la mañana y otros trabajan por la tarde. Y más o menos las tareas eran el que llegaba primero las hacía y el otro se ocupaba de otra parte. Y en ese sentido no teníamos problema porque la verdad que somos una familia trabajadora y siempre, pues, si faltaba algo por hacer, pues se iba y se hacía. Lo que pasa es que, claro, unos hacían cosas con visión a largo plazo, con visión de, oye, pues vamos a mejorar, vamos a crecer, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuánto. Y otros hacían las labores, pero más centrados en, bueno, pues me quito las labores de encima y ya después me voy a hacer mi vida personal. Entonces, pues, por ahí también se desarrollaron algunos conflictos, por no tener claro hacia dónde se va y por no tener claro que realmente qué papel ocupaba cada uno, ¿no? Sino, pues, venga, vamos sacando el trabajo adelante. Claro. Bueno, al final yo la pregunta que te hacía era un poco para evidenciar que realmente eso es lo que suele pasar en la mayoría de las empresas familiares, que se combinan los dos tipos de conflictos, más familiares y más empresariales, y que, bueno, realmente la particularidad, ¿no? de la empresa familiar, que es, bueno, se concibe al final por los fundadores como un oficio, ¿no? Que al final va creciendo, que al final sustenta a la familia. Como hay esa confianza en la familia, no se suele hablar tanto del ámbito empresarial, sino como comentabas tú, pues se van haciendo diferentes cosas, se fija lo mínimo, no se establece exactamente qué rol tiene cada uno, qué funciones tiene cada uno. Entonces, bueno, va sobre la marcha, ¿no? Como nos comentabas. Y puede ir muy bien, ¿no? Que después, pues sí que al final ha acabado bien, pero en muchas ocasiones pueden surgir diferentes conflictos, ¿no? Y bueno, ahí está, para mí, o lo que me gustaría sobre todo, que los oyentes se quedaran en la importancia de prevenir, ¿no? De establecer ese protocolo tan importante donde se establecen realmente pues todas las particularidades de la empresa y de todos los supuestos o casos que pueden suceder en diferentes tipos de, bueno, ya no lo llamemos conflictos, sino situaciones, ¿no? Para que no quede tan problemático, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de situaciones puede haber? Quizá para mí es pasar la empresa familiar, ¿no? El concepto de familia como tal, más al concepto empresarial, ¿no? Que ahí es verdad, en una empresa
más pura, ¿no? Donde los socios no son familia y donde se crea realmente la empresa para beneficio, los roles están más definidos. Hay un administrador, socios con participaciones, cada uno sabe exactamente lo que tiene que hacer, o la mayoría de los casos. Entonces, eso bueno que tiene la empresa más pura, ¿no? Pasarla a la empresa familiar para evitar ese tipo de conflictos. Yo ahí, Noemí, me gustaría poner un apunte porque tú decías que normalmente las empresas que se constituyen como tal para crear beneficios se tienen más claros los roles. Y no sé las empresas con las que tú te has relacionado, pero en mi caso, en la mayoría de casos, en mi caso, en la mayoría de ocasiones ocurre algo parecido con las empresas familiares, pero sin los lazos tan fuertes como los que se dan en la familia, ¿no? Que, oye, pues venga, tú te ocupas de la página web y yo me ocupo de salir a buscar clientes, o tú te ocupas de entregar el producto y yo me encargo de la parte administrativa. Y sí, pero ¿cómo se establece bien cuánto tiempo trabaja cada uno, cuánto dinero va a aportar cada uno, cuál va a ser la implicación, cuál va a ser el beneficio de cada uno también? Esas cosas creo que también es algo que por lo menos en la experiencia que yo he tenido relacionada con empresas, con socios, se suele fallar, se suele no tener presente. Pero sí que es verdad que en la empresa familiar se le añade el hándicap extra de que los vínculos entre los socios, que son familia, pues al final se afectan mucho más a las decisiones que se toman, al avance que se tiene en el proyecto y aunque sea negativo, que llevamos todo el rato hablando de conflictos, problemas y demás, pues sí, a los conflictos que ocurren en la empresa y en la familia. Bueno, entonces, con mi experiencia, ocurre también lo que tú dices, evidentemente, es otro de los conflictos que ocurren en general en las empresas, pero sí que es cierto que suele ser más como al principio, cuando todavía no están terminando de definir bien, o la experiencia que tengo yo, no están terminando de definir bien y van un poquito corrigiendo sobre la marcha, o llega a un punto en el que también han perdido esa, a lo mejor la ha heredado, aunque no sea una empresa familiar, pero la ha heredado una persona en la que todavía tiene ese desconocimiento de las dinámicas empresariales. Pero es cierto que esos conflictos de falta de alineación de objetivos, de falta de definición de las funciones, se dan en cualquier ámbito. Eso es cierto. Otra cosa es cómo se gestiona o en qué grado se llegan a dar. Entonces, un poco por lo que comentamos de esa familiaridad que suele haber en las dinámicas de las empresas familiares, sí que se tiende más hacia esa situación, o incluso por tapar, por ejemplo, suele ser habitual de, ostras, no voy a decirle lo que ha hecho mal mi primo a mi abuelo, que es el que ahora mismo tiene la administración. Se acaban cubriendo, pero luego eso tiene una parte negativa porque se acumula esa especie de rabia, por decirlo de alguna manera, de, ostras, yo te he cubierto una vez, cuando ya lo hago varias veces y yo me pongo en entredicho por ti. Al final, ese tipo de cosas también luego generan de nuevo más conflictos. Y es lo que suele ocurrir en las empresas familiares. Un poco por mi experiencia. También imagino que en cada ámbito. Entonces, yo viendo un poquito ahora, Javi, el conflicto que has mencionado en tema de sucesión, también quiero hacer una pregunta. Un poco lo has dejado entre líneas, pero por terminar de confirmarlo. Realmente no, aunque sea un poco peor, no se ha aprendido la lección. Estáis en una situación en la que, por lo que has comentado, tampoco hay esa especie de protocolo y tampoco tenéis claro qué ocurriría cuando es decir, tu madre, que es la actual administradora, se jubile, ¿no? ¿O me equivoco ahí? No, no te equivocas, no te equivocas. No se aprendió la lección para nada y de hecho es una de las cosas por las cuales yo no me involucro tanto en la empresa familiar. Es decir, yo viví esa situación desde fuera, he intentado tener acercamiento con la empresa. De hecho, cuando mi abuelo falleció, yo tenía 11 años y aunque entre comillas es ilegal, yo estaba ahí todos los días trabajando porque quería desahogar mi tristeza por el fallecimiento y quería que la empresa siguiera caminando por continuar el legado y demás. Y pues estaba ahí y siempre con mi visión innovadora, pues buscaba cosas a mejorar en la empresa y las comunicaba y las hablaba. Y bueno, vivía esos conflictos desde dentro y hoy, que ahora soy mayor, que ya tengo mi propia empresa, que ya camino solo, que ya pues tengo mi visión del mundo más o menos creada, siempre va evolucionando, pero más o menos creada.
sigo viendo que en muchos casos, por miedo a esos posibles conflictos, no se hablan las cosas, no se plantean modelos de actuación. Y sí que es verdad que cuando mi madre se jubile, yo espero que no se dé esa situación de caos, porque espero antes comprar la empresa yo, para así poner un paraguas y con una regulación y con o sea, estableciendo una forma de trabajar. Pero bueno, que tengo que acumular patrimonio para poder comprar la empresa, tengo que convencer a mi familia de que soy un buen comprador para el proyecto, que la visión que yo tengo puede ir alineada con la que ellos tienen, porque aquí no solo pesa lo económico, no solo pesa lo monetario, sino más bien en realidad eso es lo que menos importancia se le da, y se le da mucha más importancia a seguir trabajando con lo que inició mi abuelo, al valor que tiene ese espacio para la familia y demás, que sí que es algo que hay que tener presente y que hay que tener claridad sobre todo, que como ustedes dicen, ¿no? Hay que plasmar en algún sitio para que en caso de conflictos, de problemas, se tenga un sitio una Biblia a la que volver para reubicarse y saber por dónde se sigue caminando. Pero bueno, en este caso no, en ese sentido no se aprendió la lección. En otras cosas sí que se ha mejorado mucho, pero en eso en concreto no. De aquí, y perdona si es indiscreción, si no, pues y podemos obviar la pregunta. Pero, por ejemplo, no sé si tus tíos a lo mejor tienen también hijos, tú tienes primos por parte de tu lado, de tu familia materna. Y en ese caso, Mi tía tiene 2 hijos. vale. Y, por ejemplo, bueno, si son muy jovencitas en realidad con esa edad. No, yo te iba a plantear la posibilidad de que si ellos también quisiesen, de alguna manera, por ese apego a la empresa familiar, el comprar ellos, si te lo habías planteado, si es algo que habíais al menos llegado a hablar de una fase inicial y bueno, ¿cómo lo estabais gestionando entonces? Ellos son bastante jóvenes, yo soy el nieto mayor en toda la familia, mis padres me tuvieron muy jóvenes y no se ha planteado ese tema, no se ha hablado. De todos modos, yo creo que las personas con más vínculo con la empresa familiar somos mi hermano y yo, por eso de que mi madre es quien desde los últimos años ha estado, o en realidad desde siempre ha estado gestionando la empresa, y en los últimos años de manera como líder, ¿no? Entonces, mis primos como tal no tienen tanta relación con la empresa familiar. En cualquier caso, llegado ese momento, como yo sí tengo claro que tener las cosas claras es algo importante, sí que se hablará con ellos para que esté todo el mundo de acuerdo y que no sea simplemente a base de talonario que se compre la empresa o que se siga el proyecto hacia adelante. Pero también entiendo que por lo que has ido diciendo, aunque no te hayas metido del todo, sí que has ido familiarizándote ya con la empresa, con la actividad que tiene, posibles clientes, posibles proveedores. O sea, conoces un poco el ámbito. Sí, la empresa como tal, de hecho dentro de un par de semanas mi madre se va de viaje, a un viaje a conocer otras queserías del mundo, se va a Italia a ver cómo trabajan allí y demás, y el quintero que ordeña la vaca soy yo, el que tiene que repartir el queso soy yo, el que tiene que estar ahí dando la cara en caso de que haya visitas, que también estamos organizando visitas guiadas, otra línea de negocio nueva que se ha desarrollado en los últimos meses, gracias a mi insistencia, a dar patas en el culo a mi madre y a seguir avanzando. Pues soy yo, pero aún así, como les comentaba antes, se sigue sin tener una hoja de ruta clara. Y entonces cada vez que yo estoy ahí dentro metido, soy una mente muy inquieta y se me ocurren innovaciones que se pueden hacer para facilitar el trabajo y se me ocurren cambios que se podrían dar para mejorar la situación. Y esos cambios cuesta hacerlos traccionar porque pues mi madre no tiene esa ansia de crecimiento tan grande como tengo yo, esa ambición como tengo yo, o mi abuela tiene un mayor miedo a los cambios. Y entonces pues por eso que sí que estoy familiarizado con cómo funciona la empresa, con todas las partes y con cada uno de los detalles, eh, pero no estoy tan metido porque la visión que se tiene desde dentro no es la que yo querría, con la que yo querría trabajar. Digamos que os cuesta llegar a un acuerdo sobre la dirección también. O sea, ese es otro posible conflicto, ¿no? Un más conservador y uno que es más innovador, por decirlo de alguna manera, no se consigue llevar a ese equilibrio. Se podría llegar a un equilibrio, lo que pasa es que como yo soy joven y tengo mucha ambición y quiero mucho crecimiento a mi alrededor, no estoy dispuesto a ceder. Entonces,
no se termina de llegar a ese equilibrio, es cierta medida por responsabilidad mía, porque no estoy dispuesto a retrasarme y a ir de manera más conservadora. Yo quiero arriesgar, quiero aprender mucho, quiero crecer y es algo natural de la edad que tengo y también es natural de la edad que tiene mi madre o mi abuela que prefieran ir midiendo más los riesgos. Intentaba poner el caso hipotético de qué pasaría si realmente fuese necesario llegar a ese acuerdo, porque tú ahora tienes la salida fácil, entre comillas, ¿no? De, bueno, yo no estoy metido en la empresa, lo gestiona realmente mi madre, pero imagínate que fueseis realmente al 50%, por ejemplo, tu madre y tú, y se tuviese que llegar a ese acuerdo. Eso, ya, o sea, lo ponía como caso hipotético porque suele ser una realidad, no voy a decir con una madre, sino con dos hermanos, de que la heredan los dos. Uno es conservador, vamos a ir poco a poco, y el otro es vamos a invertir, vamos a crecer. Pero claro, hay que llegar a un acuerdo porque si no la empresa no va a continuar, va a acabar desapareciendo. Entonces, ahí de nuevo juega un papel bastante importante la comunicación, sobre todo, y el saber gestionar un conflicto para llegar a alcanzar ese acuerdo en beneficio siempre de la empresa y en una empresa familiar también de los lazos familiares. Totalmente, o sea, en ese caso, o sea, en ese sentido sí que lo hacemos, creo yo, que relativamente bien, porque mi madre y yo somos mucho de irnos a pasear y charlar. Normalmente acabamos medio como perros porque yo le digo, pero más esto, haz lo otro, haz lo demás allá. Y a Javi, y todo calma, por Dios, no me estés agobiando con tantos cambios. Pero sí que se ha planteado la opción de que yo entre en la empresa como líder, como CEO, y que ella siga haciendo sus labores, que son las que también se le dan, pero la parte empresarial que la gestione yo, que es lo que a mí se me da mejor, porque básicamente ya no solo en cuanto al legado, en cuanto a la empresa familiar y todo esto, al valor sentimental que tiene, sino en cuanto al proyecto como tal, yo creo que tiene un potencial tremendo porque es una empresa que lleva un montón de años, que tiene un montón de recursos, que tiene un montón de contactos, que está establecida en un sector y que se le podría sacar mucho más potencial del que se le saca actualmente. Y cuando planteamos esas posibilidades, sí que yo hablo con mi madre, pero oye, los términos para que yo entre aquí serán de esta manera. Yo quiero tener mi capacidad de decisión, no que se haya que pasar por 500 trabas burocráticas de convencer a este y al otro y al demás allá. O sea, en ese sentido sí que se ha hablado, pero bueno, finalmente nunca se ha tomado la decisión porque prefiero seguir desarrollándome de manera autónoma con mi propia empresa. Bueno, a mí me gustaría darte la enhorabuena, ¿no? Por esa comunicación que tienes con tu madre, porque al final los conflictos se resuelven hablando, ¿no? Y esto es algo que las que defendemos la mediación nos gusta mucho repetirlo, lo importante que es la comunicación, porque así realmente es como se llega a resolver un conflicto, ¿no? Y muchas veces tenemos miedo a esos conflictos, ¿no? Y los queremos evitar, pues dejándonos de hablar o mirando para otro lado, o como quizá han hecho tus tíos retirándose del negocio, ¿no? Para no seguir aumentando ese conflicto. Y eso al final no es resolverlo, ¿no? Sino al final, bueno, pues como poner un punto y aparte, ¿no? Y decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Sí que me gustaría, pues, recalcar, ¿no? Que la comunicación es muy importante y en la mediación lo que hacemos es eso, ¿no? O sea, crear un espacio de diálogo para que realmente todas las partes puedan hablar y desde ahí crear oportunidades, ¿no? Y esto es algo que lo decimos mucho en mediación, ¿no? Que el conflicto al final se vea como una oportunidad y no como algo para evitar, sino que sea una oportunidad para conocernos más, para conocerte más a ti, ¿no? Y saber realmente qué es lo que quieres tú, qué es lo que quiere el otro, crear esa empatía, ¿no? Y saber hacia dónde queremos ir. O sea que, bueno, sí que darte la enhorabuena porque esa parte de comunicarte con tu madre a mí me parece muy importante para saber hacia dónde ir con la empresa y recalcar, ¿no? La importancia de tener todos los casos lo más establecidos y aclarados posibles para que no se produzcan esos conflictos posteriores, ¿no? Ponernos ahí siempre como en todas las situaciones que se pueden dar, como ha estado diciendo Vanessa, ¿no? Que ha estado ahí diciendo preguntas sobre situaciones hipotéticas, pero esto realmente es lo que tendríamos que hacer siempre para dejarlo todo lo más claro posible. A mí me gustaría hacerte otra pregunta, Javi, también me disculpas si es un poco indiscreta. Saber si tu abuelo estaría contento con la decisión que han tomado tus hermanos con la empresa. Mis tíos,
tus Sí pies. que yo creo que sí que se sentiría orgulloso porque, y no te hace falta que te disculpe, que no es nada indiscreta la pregunta, o sea, sí que creo que se sentiría orgulloso porque al final yo lo he pensado mucho tiempo y creo que es algo un poco a lo mejor de hierbas, que soy un poco hierba yo, que cuál es el sentido de la vida, para qué estamos aquí. Y he llegado a la conclusión de que estamos aquí para ser felices y compartir la felicidad. Si a nuestra familia lo que le ha hecho feliz es continuar el legado y cada uno a su manera, mi tío pues en la parte de la agricultura y cuando puede echar una mano, mi tía pues trabajando por cuenta ajena y cuando pueda y cuidando de su familia y cuando puede también viene y nos ayuda, o mi madre siguiendo con la empresa familiar, pues yo creo que al final si eso a ellos les hace felices y transmitir esa felicidad, porque es que mi madre cada vez que hablas con ella trabaja 365 días del año porque tiene animales y pues tienen que comer todos los días y tienen que ser ordeñados todos los días y todos los días trabaja, pero aún así lo disfruta, es súper feliz y transmite esa felicidad a- a- hasta el punto en el que yo decido montar mis propios negocios, en cierto modo movido por cómo mi familia hace las cosas, por cómo mi familia siempre han sido unos emprendedores, unos buscavidas. Entonces, yo creo que sí, que mi abuelo se sentiría bastante orgulloso porque se ha continuado el legado que él inició y porque se ha hecho cada uno con la visión que ha tenido, pero sí que intentando ser feliz y transmitir esa felicidad. Me encanta esa pregunta porque yo quería también cerrar con una pregunta similar. Entonces, yo la voy a lanzar no para que la contestes aquí, Javi, sino más bien como deberes. Y si eso cuando salga el programa, el episodio, nos lo puedes poner en comentarios. Pero yo quería lanzar la pregunta, ya no de tu abuelo, que me ha encantado porque yo no lo había pensado ni lado por ese camino, sino también de poniendo a sus hijos, a tu madre y a tus tíos, en el momento en que se vieron teniendo que dirigir una empresa. En ese momento, ¿cuál hubiese sido la mejor situación para ellos? Y si en ese momento ellos hubiesen puesto dentro de esa, no mejor, sino incluso mejor, vamos a abrir un poquito más las posibilidades, el, entre comillas, haber renunciado a la empresa, de tu tía haber sido por cuenta ajena y tu tío el dedicarse a otra área. Lo cual no quiere decir que el resultado actual sea incluso más satisfactorio de lo que ellos se podrían haber imaginado que puede ocurrir. Pero en ese momento, si a lo mejor hubiesen dicho, ostras, que no, yo quiero seguir teniendo el control de la empresa a cualquier, no a cualquier coste, pero es de mis opciones número uno, quiero trabajar en ello. Y luego, sin embargo, tuvieron que, por las circunstancias, ir gestionándolo, ir cambiando sus opiniones. Entonces, te voy a poner esos deberes, y si te parece bien, claro, evidentemente, no te vamos a obligar, pero me parecería interesante. Y bueno, yo creo que Supongo ya... que comento por ahí. Muy bien. Yo iba a decir, si os parece, podemos resumir un poquito así, los 3 o 4, la verdad es que no los he anotado, pero los 4 conflictos que hemos podido sacar de este caso concreto y a lo mejor pues esas pinceladas que podríamos dar más desde la perspectiva de la mediación. ¿Te parece, Noemí? Claro. Bueno, pues voy a empezar yo, que así voy con lo más fácil, que era primero esa falta, ¿no?, de protocolo o más bien de pacto sucesorio ante la situación de que el gestor o administrador fallece y tiene que tomar a alguien totalmente distinto las riendas de la empresa. Entonces, así el primer conflicto, el origen realmente de todo. Y entonces comentaba Noemí lo importante que es elaborar un protocolo familiar o un pacto sucesorio precisamente para tener más controlada esta situación e incluso en ese protocolo establecer, por resumir un poquito, reglas del juego que van a ser las instrucciones de la empresa. Sí, otro conflicto que también habíamos visto es que no estaban definidas muy claramente las funciones de cada hermano, qué es lo que tenía que hacer cada uno, y eso daba pie, ¿no?, también a que pudieran surgir diferentes conflictos. Entonces, aquí nuevamente recalcar la importancia de ese protocolo donde se establecen realmente las funciones de cada persona que está involucrada en la empresa. Una tercera función muy similar, ya no solamente las funciones, sino el tener esa visión común de cara a si ir más por algo conservador o esperar un crecimiento mayor a base de invertir y de seguir innovando en la empresa. Y de nuevo, una vez más, es algo que en
en un protocolo familiar se podría también definir de cara primero a establecer los objetivos de la empresa, tanto en un corto plazo como en el medio y a largo plazo. Y yo diría también, por concluir, si te parece, Noemí, que más que un conflicto de ahora, es más bien esa previsión de nuevo futura de la sucesión, porque es algo que todavía no se ha tratado y que de hecho al menos sí que incluso está esa predisposición por tu parte que hace falta terminar de definir. Sí. Yo diría que también como ¿Parece extra, así o creo que me he dejado algo? yo comentaría que el hilo conductor de todos esos conflictos y de todas esas problemáticas que bueno, que se puede solucionar con el pacto de sucesión, con los protocolos, con la repartición de tareas, con la claridad en cuanto a la visión. El pilar fundamental que ha ocasionado todas esas cuestiones es la falta de comunicación. Es decir, comunicación asertiva, comunicación empática, pero comunicación para prever y ser proactivo con respecto a los conflictos y no esperarse a que ocurran para gestionarlos. Creo que ha sido la línea conductual que ha llevado a mi familia al punto en el que está hoy en día, que es un punto bastante alegre y feliz, pero que podría haber sido mejor el camino por la falta de esa comunicación precisamente. Totalmente, gran apunte. Y aquí lo ligaría a falta de comunicación muchas veces por miedo al conflicto, que hay que perder un poquito ese miedo a hablar, precisamente por tener un problema, porque hay veces que esto ya lo hemos repetido en los podcasts anteriores, tú a lo mejor, Javi, todavía no has salido, entonces no los has podido escuchar, pero hay que perder miedo al conflicto porque puede ser una oportunidad de mejora, puedes ver precisamente en qué está la empresa más floja, por decirlo de alguna manera, y ver dónde hace falta poner el foco. Entonces, lejos de ser un problema, que en ese momento es un conflicto y evidentemente es algo que hay que tratar porque si no será un problema muy grande, puede ser una oportunidad de mejora y de crecimiento. Sí, a mí también me gustaría puntualizar que es verdad que la falta de comunicación es la raíz al final que ha ocasionado todos esos problemas y es gracias a la comunicación donde también se van a poder establecer esos protocolos y ese pacto sucesorio, ¿no? Entonces, bueno, sí que me gustaría para ir cerrando que al final, bueno, cómo la mediación, ¿no? Puede ayudar a esas empresas familiares, ¿no? Y aquí pues lo vemos, lo hemos visto en varios conflictos, ¿no? Al final, a la hora de establecer ese pacto sucesorio, la mediación puede ayudar mucho, ya que se realizan esos acuerdos de forma consensuada, de forma satisfactoria para todos, con lo cual el conflicto se previene totalmente, ¿no? Porque ahí van a haber unas buenas bases, al igual que para establecer protocolos, ¿no? O ese conflicto de que no sabemos muy bien qué tareas o qué funciones tiene que establecer cada uno. Bueno, pues ahí podemos acudir, ¿no? a ese tercero neutral, el mediador, que muchas veces, ¿no? Si hay esa falta de comunicación o no sabemos cómo comunicarnos, pues poder acudir a un profesional que sí que nos ayude a poder tener ese espacio de diálogo y además es profesional en eso y va a poder ayudarnos para que realmente podamos llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes. Pues oye, Javi, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber sido tan abierto explicando la situación de la empresa familiar con el fallecimiento de tu abuelo. Por otro lado, también felicitar esa relación familiar que tenéis y sobre todo con tu madre. La verdad que, al menos por lo que cuentas, es muy, muy sana y fiable. Y oye, cualquier otra vez que quieras comentar otro conflicto, encantada de volverte a recibir. Para mí es un honor estar aquí charlando con ustedes, que se aprende un montón de cosas y he de reconocer que bueno, que no es fácil, que yo el otro día estaba hablando con mi madre precisamente de que aquí me iban a hacer esta entrevista, que iba a compartir nuestra situación familiar y normalmente es un poco incómodo el hablar de las cosas que no van tan bien y yo invitaría a todos nuestros oyentes a que se sienten y por lo menos reconozcan en ellos mismos esos conflictos y que luego ya empiecen a trabajarlos con los demás, que si no se reconocen las situaciones que son más incómodas, no se van a poder gestionar nunca. Así que muchas gracias por el trabajo que están haciendo, chicas. Muchas gracias, Javi. Ha sido un placer poder escucharte y gracias por la confianza de compartir un caso familiar con nosotras y para los oyentes. Y esperamos poder ayudarles o haberles inspirado en algo. Muchas gracias. Un beso. Chao, chao. No. Chicos, gracias por acompañarnos.
Te esperamos en cada episodio donde juntos crearemos un espacio de aprendizaje y reflexión de una manera lo más amena posible.